Mi nombre es Fabio Milani, soy de la Regional Rosario y quiero contarte el testimonio del llamado de Dios para mi vida. Cuando tenía 12 años comencé a venir a la Iglesia Visión de Futuro de aquí del Templo Central de Rosario. Mi abuela y mi mamá me trajeron y tuve mi primera experiencia donde pude aceptar a Jesús en mi corazón. Pero en el fondo de mi corazón yo quería buscar esa profundidad y encontrar a ese Dios sobrenatural. Era un momento muy difícil de mi vida, había salido de la separación de mis padres y había una gran rebeldía en mi corazón. Y a causa de eso yo había comenzado a pegarle a mi madre y bueno, Dios me ayudó a salir de todo ese tema y poder vencer y tener ese control sobre mi temperamento. Y un día me decidí a tomar la decisión firme de orar de una manera distinta. Encontré el aliento cotidiano que dejaba mi abuela en la mesa del comedor y encontré al pie del aliento cotidiano una oración escrita por la señora Marfa que me transformó la vida. Decías: Señor mío y Dios mío, me separo de todo lo que me rodea para poder compartir un momento contigo. Fui al living de mi casa, hice esa oración y cuando me arrodillé en el sillón y empecé a hacer esa oración, algo sobrenatural ocurrió. Cuando llegué al punto donde decía me separo de todo lo que me rodea, comencé a sentir el poder sobrenatural de Dios. Mi corazón se empezó a agitar y Dios me tocó de una manera especial. Sentía como si fuera una palmera que era agitada en una tormenta y podía sentir que el poder de Dios estaba en ese lugar. Y cuando me iba a levantar, porque por un momento sentí un poco de temor, escuché por primera vez en mi vida la voz de Dios que me dijo: no temas, soy yo. Cuando escuché la voz de Dios, Dios me impresionó de una manera tan especial que mi vida empezó a cambiar, como te contaba hace unos momentos. Un día me acerqué a la iglesia como lo hacía los sábados eventualmente para venir al grupo de jóvenes, pero con mucha anterioridad, al mediodía, porque los chicos se juntaban a jugar al vóley y al fútbol. Y me encontré que había un grupo que estaba orando allí, había una líder y tenía curiosidad de qué estaba pasando. Y me acerqué hasta unos metros y miraba hasta que la líder vio que yo tenía curiosidad y me llamó y empecé a orar con ellos. Y en ese momento, cuando estábamos orando, volví a escuchar la voz de Dios que me dijo, como dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y desde el vientre de tu madre yo te llamé. Y todo lo que vas a decir ahora te lo mando yo. Y lo que Dios quería era que yo hablara en ese grupo y diera una palabra profética. Yo no entendía nada porque tenía 12 años y eran muchachos de 15, 18, 20, 25 años. Y Dios me pedía, aparte, que diera una exhortación y esa era la palabra que tenía que dar. Di la palabra al principio, traté de decir la palabra, pero no podía, me rehusaba a hacerlo hasta que la líder en un momento de silencio de la oración dijo, hay alguien en este lugar que tiene una palabra de parte de Dios y se niega a decirla. Y en ese momento no me quedó más remedio. Fue algo que empezó a agitarse desde mi intestino, pasaba por el esófago, un fuego, una agitación y salieron las palabras, di la palabra que Dios me daba. Y algo sobrenatural ocurrió, todo el grupo se quebrantó, recibió la palabra del Señor, daban gloria a Dios. Ese grupo era el grupo de las cárceles, donde visitaban en las cárceles a los presos. Y al poco tiempo yo estaba allí en la cárcel predicando la palabra de Dios a 60, 70 reclusos. Ni yo podía creer lo que Dios estaba haciendo. Cuando tenía 18 años, Dios me llamó en un campamento porque escuché el anuncio del Centro de Preparación Teológica que iba a empezar y comencé a escuchar ese anuncio y Dios me dijo, vos tenés que estar en ese lugar, vos tenés que prepararte, vos tenés que estudiar. Y así hice, me preparé para eso, fui a capacitarme y cuando fui a ese lugar, Dios me marcó de una manera especial y me enseñó que todo lo previo que había recibido no era un llamado donde Dios quería que yo fuera a las cárceles,
sino que Dios quería que yo también me dedicara a la enseñanza. Lo que Dios hizo a partir de ahí fue algo grandioso, porque me fue preparando para pastorear, para enseñar. Estuve a cargo del Centro de Preparación Teológica de Rosario, de San Miguel de Tucumán, pero lo más sorprendente fue que Él me enseñó esa compasión por los necesitados y me dio esa capacidad para poder llevar adelante el Evangelio y poder enseñar. Hoy en día le doy gracias a Dios que estamos junto con mi esposa, a quien conocí allí en el Centro de Preparación Teológica, la posibilidad de pastorear el auditorio del Centro de Rosario, pastorear la ciudad de Carcarañá y la ciudad de Roldán. Allí podemos ver cómo Dios está levantando discípulos y llevando el poder del Evangelio a cada persona, porque gracias a Él que Él me llamó, Él me escogió, y ese llamado es sin arrepentimiento. Gracias a Jesús por todo lo que Él hizo y gracias a su fidelidad. Que Dios te bendiga.